Bienvenidos al segundo capítulo del ciclo Inteligencia Artificial aquí en Láser 103.9. Como siempre, comandado por Harald Vega, que obviamente nos da una conexión directa con este mundo, director de Vegas Techs. Hoy, para darle la bienvenida a Gabriela Fabre. Para que ustedes la conozcan, voy a mencionar algunas de las cosas que ella es. Licenciada en Ciencias de Educación, con especialidad en psicopedagogía. Actualmente, y aquí viene algo muy interesante, docente universitaria y además maestra de primaria. Miren esa relación. Ha trabajado 10 años como asesora pedagógica de proyectos en la Fundación La Paz y en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Estocolmo, Suecia. El propósito era capacitar a maestros en el uso de tecnología aplicada a la educación. ¿Quién mejor que ella para estar en este programa dedicado a la inteligencia artificial y la educación? Le damos la bienvenida a Harald Vega. ¿Cómo estás, Harald? Gracias por estar con nosotros nuevamente en este segundo capítulo del programa. Hola, querido Oscar. Gracias, como siempre, por abrirnos las puertas de la radio. Y bueno, realmente hoy día con bastante expectativa porque vamos a tocar un tema bien delicado que estoy seguro que tanto a papás como principalmente a los jóvenes les interesa mucho. Vamos a hablar de la inteligencia artificial en la educación. Muy delicado. Gabriela, gracias por venir. Qué currículum, la verdad. Y me interesó mucho esto de que eres docente universitaria y además maestra de primaria. Es decir, una conjunción ideal. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, por la confianza. Pues sí, ahí estamos trabajando con esto de la tecnología ya hace 10 años más o menos, ¿no? ¿En Estocolmo? No, con maestros de primaria, con maestros de educaciones de unidades educativas públicas. Ajá. Desde la Fundación La Paz. Ajá. Y esto de la inteligencia artificial, ¿cómo te cae? ¿Te sorprende? ¿Lo esperabas? ¿Llega en el momento preciso? ¿Llega antes o está llegando tardíamente a Bolivia? Creo que es un fenómeno mundial, ¿no? Llega en el momento en el que debe llegar, no antes ni después. Y sí, es prácticamente la ola que está explotando ahora, ¿no? Que ha empezado desde hace mucho tiempo atrás con la aparición del Internet, ¿no? Que está pues afectando y cambiando, transformando todas nuestras vidas y todos los procesos de la vida, ¿no? El trabajo, la educación, la manera en que nos relacionamos entre nosotros. Entonces ha entrado en todo, ¿no? La tecnología, el Internet, la comunicación, las redes sociales, y pues ahora estamos en este boom de la inteligencia artificial que pues en este momento está naciendo y la gente recién está cayendo en cuenta de las ventajas y desventajas que esto produce, ¿no? A las vidas. Entonces, adelante, ¿no? Porque es algo que no va a retroceder, simplemente va a seguir creciendo y va a seguir aumentando. Y de manera vertiginosa, Harald. Totalmente. Un amigo se había noticiado del chat GPT-3 en noviembre del 2022, se entusiasmó, supuestamente se especializó, y cuando termina su especialidad del chat GPT-3, nace el chat GPT-4, es decir, totalmente desubicado, ya no entiende las nuevas herramientas, y eso nos está demostrando la vertiginosa forma de evolución que está teniendo esta inteligencia artificial. Definitivamente es complejo. Como habíamos conversado, ya son más los personajes que están inmersos en el mundo de la tecnología, que se están sumando para pedir a las empresas como OpenAI que suspendan el desarrollo de manera momentánea. Inclusive un poquito más adelante lo vamos a hablar. Uno de los creadores
de la inteligencia artificial, eso Ajá. se lo considera como uno de los padres de la inteligencia artificial, ha vaticinado cosas muy complejas y él dice, no es suficiente 6 meses. Debemos detener el avance de la inteligencia artificial. Eso es bastante, ¿qué te puedo decir? Peculiar. La gente se enciende un poco en la incertidumbre y dice, bueno, ¿dónde estoy? ¿Qué hago? Y el disparo le llega de todo lado. Gabriela, ¿tenemos que tenerle miedo a la inteligencia artificial cuando hablamos de educación o no? Yo creo que no, porque, bueno, todos sentimos cierto miedo a sentirnos vulnerables a un cambio, ¿no? Sí. Sobre todo cuando los cambios son abruptos, por ejemplo, la pandemia, ¿no? La pandemia ha sido el hito que empujó a todos los docentes, por ejemplo, a meterse a la tecnología. No, nosotros con la Fundación La Paz y la Universidad de Estocolmo hemos estado desde 2013 capacitando a maestros de unidades públicas para que usen la tecnología como herramienta que facilite el proceso educativo. No lo hacían. Claro que sí, hemos tenido muy buenos resultados hemos tenido un proyecto piloto que fue pequeño en 3 unidades educativas, pero luego sí fuimos creciendo, ¿no?, a más. Cuando fue la pandemia teníamos una demanda de 900 maestros que estaban locos por recibir la capacitación. Sí o sí tenían que hacerlo. Era una capacitación gratuita que hacíamos porque sí o sí tenían que hacerlo. Ajá. Entonces, fueron cambios que fueron tomados por las buenas o por las malas, como cuando te empujan a la piscina. Sí, a nadar, ¿no? Sin saber nadar, ¿no? Y es como que o tienes 2 maneras de asumirlo, los cambios, ¿no? O aprendes o reniegas y aprendes, porque no hay otra. Entonces yo les decía a los docentes... Aprendes, porque yo les decía a los docentes, tienen todo el derecho de no saber, porque había muchos que estaban irritados, digamos, no molestos por este cambio que estaban obligados a aprender a usar, ¿no? Y yo les decía, pues, tienes todo el derecho de no saber, pero no puedes darte el lujo de perderte la oportunidad de aprender. Con suerte, algún maestro podía hacer una llamada tripartita y después tuvo que hacer Zoom para controlar a 20, 30 niños. Para es decir, clases, era la locura. Es como si ahora la gente estuviera aprendiendo a manejar una bicicleta y de lleno te dan y te dicen, ahora lo que tienes que manejar es una motocicleta. Sí. Y entonces te asusta, reniegas. El ser humano está creado para bloquearse ante los cambios. Ajá. Sí o sí. Sí, precisamente. Y ahí entra pues la clase de profesional que somos, ¿no? O sea, las personas que son capaces de asumir los cambios y sobrevivir a los cambios, o sea, de la mejor manera posible, pues son los que llegan lejos, ¿no? Son los que llegan lejos. Entonces, era un día a la vez, una herramienta a la vez, porque todos estábamos aprendiendo al mismo tiempo, ¿no? Eran herramientas que siempre estuvieron ahí, pero sí se fueron perfeccionando y fueron evolucionando precisamente por la pandemia, por la alta demanda que hubo, ¿no? O sea, herramientas como Classroom o las plataformas educativas siempre han estado, pero, o sea, han estado más o menos desde el 2012, ¿no? Pero a nadie les daba bola. Porque no había la necesidad. Claro. La pandemia hizo que todos tengan la obligación y necesidad de poder aprender. Y dentro de eso, pues, se abrió los ojos a las posibilidades que brinda la tecnología en abaratar costos, disminuir distancias, el abrir y poder pasar clases, por ejemplo, en otro lugar del mundo, desde tu casa, ¿no? Acceder a bibliotecas virtuales, a acceder a videos informativos, a tantísima información que está pues dentro de nuestro bolsillo, ¿no? A través del celular y del internet. Entonces, sí, los maestros, o sea, una vez que tomaron el hábito o aprendieron los procesos, digamos, para abrir una clase en Zoom o utilizar una plataforma digital, pues han visto las posibilidades que esto brinda, ¿no? Y incluso ya después, por ejemplo, con mis estudiantes de la universidad, estábamos en turnos en la noche, turnos nocturnos, ¿no? Ellas me decían, ya no. O sea, al siguiente semestre les decía, volvemos a la presencialidad. No, yo quiero seguir pasando clases desde mi casa, ¿no? Yo quiero seguir pasando clases aquí, que tengo que ir hasta allá, que movilizarme, los pasajes, el tiempo, ¿no? Y realmente, pues,
ya no querían volver a la presencialidad, sino quedarnos con a distancia, ¿no? Tuvo sus logros, sus picos altos, Sí. la educación a distancia. Harald, cuando en algún momento de la vida me compré el Encarta, ¿te acuerdas del Encarta? La completa de 10 discos, sentía que tenía el banco de datos más grande al cual pude acceder, porque era más grande que una enciclopedia británica y todo eso. En este 17 de abril, el ChatGPT 4, ¿cuántas Encartas será? Es ilimitado, hermano. Porque la base de lo que es la inteligencia artificial Ajá, es el aprendizaje, sí. obviamente, de la inteligencia artificial. Entonces, cuando se ha desarrollado este tipo de código, porque al final de la historia es un código, se le ha dado información base. Ya. O sea, ya tiene libros, Tiene- páginas de internet, lo que tú Claro. quieras. Wikipedia tiene, digamos. Exactamente, todo Wikipedia, más todo Más- lo que tú le puedas adicionar Ya. en revistas. Más todo lo que, tú las quieras. páginas ponen, etcétera, etcétera. Exactamente. Ya. Y adicionalmente a ello, la inteligencia artificial aprende todos los días a través del uso que le da la gente. Ajá. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos del uso de la inteligencia artificial en relación a mantenernos actualizados, no precisamente hablamos de actualizaciones, por ejemplo, como Claro. aplicaciones Facebook, No. etcétera, que te No. dan nuevas funcionalidades. No. En el caso de la inteligencia artificial hablamos de la actualización de los prompts Ajá. y de los modos que puede tener. Claro. Ya se han descubierto que en ChatGPT hay diferentes modos que tú puedes, entre comillas, desbloquear Ajá. para sacar un poco más de experiencia de esta inteligencia artificial. Entonces, cuando tú colocas un prompt y Ajá. le dices, cuéntame acerca de la experiencia o cuéntame acerca de las publicaciones que existen sobre Gabriela Fabre en Sí. La Paz, Bolivia, Claro. que es licenciada en Ciencias de Educación, especialista en Ajá. ya le estás dando información que tal vez en ese momento te diga, disculpa, en este momento no tengo información. Ajá. Pero de acá para adelante, si otro usuario le consulta, le va a decir, sí, Gabriela Fabre es una licenciada en Ciencias Claro. de la Educación que vive en la ciudad de La Paz, bla, bla, bla. Claro. Entonces nosotros mismos estamos educando a la inteligencia artificial. Bueno, yo te voy a encargar algo que le hagas a la inteligencia en este instante la pregunta, como la anterior vez, ¿te acuerdas? Claro que sí. Nos sorprendió. Pregúntale qué dice el CENAPI sobre el plagio en publicaciones impresas en Bolivia. Y luego me respondes. Mientras tanto, Gabriela, la pregunta es: ¿qué cosas positivas nos trae la educación, la inteligencia artificial? Es decir, ¿de qué podemos estar felices de que haya llegado la inteligencia artificial a darnos una mano en la educación? Pues claramente el acceso a la información. Ya, primer punto. El acceso a la información, bueno, ¿qué más? Que puede ayudar, pues, informar a los docentes. Ya no es necesario que, no sé, antes se enseñaba, Ajá. o el modelo educativo pretendía que el estudiante sea capaz de almacenar la Sí. mayor cantidad de información. Claro. Y a eso se enseñaba en las escuelas, a repetir, a copiar, ¿no? Memorizar. A memorizar. Y pues eso ya está subsanado a través de la inteligencia artificial. Ujú. Ya ningún humano va a poder alcanzar el nivel de conocimiento que en este momento está almacenado en la inteligencia artificial. Nadie puede saber tanto. Nada. Tiene que ser una cosa así mecánica como artificial e inteligencia, ¿no? Ajá. Entonces ya el ser humano ya puede enfocarse en otras cosas. La inteligencia artificial a los maestros puede ayudarles a digamos, a mecanizar procesos, ¿no? Tareas que tiene el docente que son realmente mecánicas, ¿no? Como calificar exámenes o revisar trabajos o, no sé, preparar una clase. Eso ya te lo puede hacer, ¿no? Claro. O sea, prepárame una presentación en PowerPoint sobre El 12 de sujeto y octubre, predicado, digamos, ¿no? ¿no? Sí, es un tema, ¿no? Ya. Y te lo va a hacer. Eso ya no necesita hacerlo Claro. el maestro. Ese es el plus que tiene.
Antes, ¿no? Con Google y El eso. maestro tenía que ir a la biblioteca, a la biblioteca. o en Google últimamente, bajar. Era complicadito. Incluso puedes ya buscar videos ya hechos, Ajá. libros Pedagógicos. libros pedagógicos con información. Entonces, el acceso a la información que puede tanto ayudar a los maestros a enseñar mejor, ayudar en sus procesos pedagógicos, también puede ayudar a los estudiantes a aprender, a acceder a la información. Hay dos enfoques, ¿no? El enfoque del maestro con las tareas del maestro que tiene, preparar clases, calificar, digamos, dar seguimiento al proceso de aprendizaje de cada estudiante, ¿no? Y por otro lado, la información que el maestro tiene que dar para que el estudiante la aprenda. Ahí te ayuda la inteligencia. Te ayuda. Claro. Sí te ayuda, pero ahí entra nuestra propia conciencia y los propios objetivos que tenemos El sentido nosotros. analítico también. ¿Perdón? El sentido analítico del profesor. Precisamente, porque no es agarrar, copiar, pegar, mandar Claro. y ya está. Ajá. No, es como decía hace un momento, es como comprar comida Ajá. y decir que tú la has preparado. Ajá. No, No es así. no es así, no has aprendido. O sea, ya, yo quiero aprender a hacer fricasé. Bueno, entonces compro fricasé y le muestro al maestro y le digo, ahí está. Ahí está mi No fricasé. has aprendido a hacer. Claro. ¿No? Y pues tener el recetario no significa que sepas cocinar. O sea, vas a Claro. saber cocinar cuando has cocinado. Entonces lo mismo pasa con la educación. No sirve de nada enfocar nuestra tarea educativa en complacer al maestro, ¿no? Entregándole las tareas que él quiere, cuando yo mismo no he leído, no he procesado esa información, no he analizado lo que estoy. Tenemos acceso a la información, pero nosotros tenemos que ponerla en nuestra cabeza, ¿no? O sea, el proceso educativo es completamente personal. Digerirla. Entonces, es la única manera de aprender. Claro. Yo tengo un ejemplo, no sé si está bien, sobre todo lo que acabas de decir, y también Harald nos va a dar una mano en esto, es que, por ejemplo, en un examen que tuve con un profesor entrañable, felicísimo Balbuena, todavía me acuerdo, es que tú decías, no hay que memorizar, como antes se pretendía que se memorice un libro, un texto completo para rendir un examen. El señor profesor nos dio dos textos, un manual de estilo y un manual de periodismo, y que podamos ver, leer en el examen, y nosotros hacer un artículo relacionado con lo que significa la ética y una declaración off the record. Entonces, eso no está en los libros. O sea, hay el concepto de ética, hay el concepto de off the record, todo. Hay el concepto de artículo, cómo se hace todo, etcétera, etcétera. Pero a él lo que le interesaba es que procesemos la información en estos libros gordotes. ¿Para qué se van a memorizar todo el libro si no saben procesar la información? Nos decía. Y me parece que por este lado está yendo la inteligencia artificial, ¿o no? En que te lo procese la información. Efectivamente. Todos los procesos mecánicos ya van a estar a cargo de la inteligencia artificial. Ya no hay que hacerlas. Sí. Y eso pues nos da tiempo a nosotros para enfocarnos en otras cosas. A los maestros, pues los procesos mecánicos ya los va a hacer la inteligencia, se van a corregir sus exámenes automáticamente. Incluso es capaz de, si tú le pones el perfil de un estudiante, Ajá. hacer una, digamos, una adaptación pedagógica personalizada para cada estudiante, de acuerdo a su tipo de inteligencia, de acuerdo a donde necesita más refuerzo, a lo que se le hace más difícil aprender. Vas cargando tu inteligencia artificial para que le dé cosas personalizadas al alumno. A cada alumno, de acuerdo a lo que más requiere. Y eso sí es genial, pero sí necesita, bueno, que el maestro sea capaz de diferenciar las tareas para cada estudiante de acuerdo a sus necesidades. Y sepa programar también lo que es la educación personalizada, que no es fácil, ¿no? Pero es lo ideal, porque si a cada uno enseñan lo mismo, ahorita todo el sistema educativo mide con la misma vara, mete al mismo saco a todos los niños. Y es ilógico, cada uno es diferente, cada uno tiene habilidades y, o sea, falencias, digamos, en diferentes áreas, diferentes tipos de inteligencia. Entonces sí, la inteligencia artificial puede procesar un tipo de enseñanza para cada estudiante. Y pues, decía yo, ahora ya no es necesario que el proceso educativo se centre en almacenar información, memorizarla, sino en procesarla y saber utilizarla.
que el maestro sea capaz de enseñar al estudiante dónde obtener la información, cuál es información veraz y cómo procesarla y sobre todo aplicarla a la vida, ¿no? A mis estudiantes de la universidad yo les digo, no estudien para el examen, estudien para ser profesionales. Ajá. Véanse ya en cancha, véanse ya en la práctica educativa y díganme qué necesitan, qué no saben y pregunten a sus maestros. Porque es en la práctica, o sea, la parte humana del proceso educativo, que es donde más apoyo se va a necesitar. Los conocimientos y saberes ya están en la inteligencia artificial y ya están al acceso de cualquiera a través del internet y el smartphone, ¿no? Entonces, ya va a brindar tiempo, el maestro ya va a tener más tiempo, idealmente, para trabajar cosas que ya no se pueden trabajar, como digo, la parte humana. Por ejemplo, la inteligencia emocional, que es tan necesaria. La inteligencia social. La inteligencia interpersonal, intrapersonal, ¿no? Porque replantearnos los objetivos. ¿Para qué yo como madre mando a mi hijo al colegio? ¿Qué quiero que obtenga? O sea, hay mucha gente que manda porque sí. Por la nota. Por la nota, como por digo, haces la tarea por complacer a tu maestro y te olvidas de aprender tú. Tú vas al colegio para aprender, vas a la universidad para aprender, no para cargarte de información y vomitarla en un examen, ¿no? Porque es más o menos así. Entonces, pues, ya se tiene que enfocar hacia lo que es la investigación, hacia el conocimiento, hacia el análisis y proceso, o sea, la información crítica, ¿no? Todo lo que son valores morales, valores humanos, ¿no? Trabajar esto de la inteligencia emocional, la interrelación, el trabajo en sociedad, vivir en una sociedad, ¿no? Hacia eso tiene que ir, yo creo, más la educación. Interesante, Gabriela. Harald, Gabriela nos dijo las cosas buenas que nos trae la inteligencia artificial. Y Harald, quisiera que me digas las cosas a las que ya la gente está temiendo. Por ejemplo, un profesor de historia va a quedar muy mal parado con un chat GPT-4 si le preguntas, nárrame la historia de la revolución del 52 en Bolivia, por ejemplo, porque te va a poner todos los datos con precisión, la cronología hecha con precisión, y si quieres te lo va a convertir en video para que sea educativo. Y ahí el profesor de historia va a estar casi sobrando. ¿Es así? ¿O todavía tiene un chance? Te soy sincero, Gabriela me ha dejado loco con lo que ha dicho, porque te voy a dar un ejemplo. Y yo me voy a poner de ejemplo para que sea más divertido. El derecho es un conjunto de normas que regula la vida del hombre en sociedad. Sí. Esa es la definición del derecho. Yo la he aprendido como el Padre Nuestro porque tenía que pasar un examen. Claro. Pero recuerdo que tenía un docente, todavía él es docente, el doctor Oscar Chuquimia, un docente realmente formidable, que nos daba derecho civil. En Bolivia, una de las materias del derecho más ampulosas en cuanto respecta a literatura y a normativa es el derecho civil. Y yo recuerdo que él agarraba y nos decía, a mí no me interesa que sepas de memoria, porque me decía, dame el artículo 3 del Código Civil. ¿Qué haces ese rato? ¿No? El Código Civil tiene más de 1000 artículos y te la ha dejado suave el artículo 3, ¿no? Y no sabías, es que no me interesa. Saca tu código, lee el artículo 3 y explícame qué refiere, qué defiende y cómo lo vas a utilizar. Claro. Eso es a lo que iba Gabriela con la explicación. Ahora, la parte negativa de la inteligencia artificial, y justamente lo que yo te comentaba, estaba leyendo esta mañana un artículo que ha salido en la revista muy interesante, que está referida al pronunciamiento de Eliezer Yudkowsky, es raro su apellido, ¿no? Él es uno de los fundadores, básicamente, de lo que ha sido el Instituto para el Desarrollo de la Inteligencia Artificial, es decir, uno de los padres de la inteligencia artificial. Él hablaba que evidentemente a lo que estamos yendo con la inteligencia artificial es una superinteligencia que se va a basar en todo el conocimiento. Lo que decía Gabriela, el tener el conocimiento ilimitado. Pero ¿cuál es el aspecto negativo?
El aspecto negativo radica en que esta inteligencia en algún momento va a querer vaciar ese conocimiento de manera física. Lo que lo hemos venido hablando en todas nuestras sesiones. Ajá. Y lo que las películas te lo ponen gráficamente. O sea, va a querer volverse físico y querer interactuar con seres vivos. O, por último, va a agarrar y a través de las propias máquinas con las que va a interactuar la inteligencia artificial, va a crear su propia vida sintética. Porque va a tener el conocimiento. Ahora, eso si quieres verlo es negativo desde el punto de vista fatalista. Sí. Pero ya entrando a lo que nos interesa, que es la educación, yo te pongo un nombrecito que todos lo conocemos, seamos de esta generación o de una generación pasada. A ver. El Rincón del Vago. Sí. La inteligencia artificial en este momento, para los jóvenes, desde un punto de vista muy personal, tal vez Gabriela nos puede alimentar un poco mejor, son tus tareas prehechas. Claro. Ahora, el problema que yo veo en nuestro país, y que sí va a ser un problema para Bolivia, no hablo a nivel mundial porque en otros países evidentemente la educación está 100.000 años más adelante, está en que nuestros profesores están acostumbrados a una burbuja. En esa burbuja ellos, cuando ingresan a una unidad educativa, desarrollan su materia por primera vez. Y si se quedaron 20 años, esos 20 años, las 20 generaciones que han pasado, son capaces de decirte, te va a preguntar esto en el examen. Va a sacar su cuadernito. Exactamente. Entonces, si te das cuenta, el momento que yo genere una tarea, por ejemplo, Gabriela me da una tarea y me dice, descríbeme lo que es la célula, bla, 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 bla. Yo agarro, entro a mi inteligencia artificial, que antes se llamaba Rincón del Vago, y digo, prepárame un informe sobre la célula que tenga estos puntos. ¡Prem! Va a sacar el informe. Se ha visto, y no voy a dar el nombre de la universidad. Ajá. En universidades te venden trabajos prehechos. Ahora. Exalumnos o alumnos de niveles superiores. Segundo semestre le vende a primer semestre. No solo ahora, sino antes y por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque como te digo, nosotros ya hemos generado una, no herramienta, sino un artículo, si quieres, que te va a seguir sirviendo mientras tanto el docente o el profesor no se actualice. Wow. Ahora, el lado malo, ese es el otro lado malo, ¿no? Pero un tercer punto que quisiera tocar y que me parece bastante delicado es el hecho de que actualmente en nuestro país no tenemos la capacidad de enseñar o de encontrar a alguien que efectivamente nos enseñe qué es, cómo sirve y para qué sirve la inteligencia artificial per se. Si tú haces una investigación, puedes encontrar, me incluyo, todos los canales de tecnología, solamente te hablamos de cómo puedes acceder al chat GPT. Y nada más. Nada más. Si tú vas a un instituto que en este momento te dice, utiliza la inteligencia artificial para tu profesión, como gran cosa te van a enseñar que tú puedes hacer el link de ChatGPT con Excel para que ya no tengas que aprenderte todas las fórmulas y puedas hacer tus cuadros, etc. Pero nadie te enseña efectivamente cómo utilizarla. Y ahí es donde yo creo que las generaciones de profesores que son jóvenes, que están frescos en la materia, como por ejemplo Gabriela, y eso es lo que hablábamos al venir acá, lo interesante sería que perdamos ese miedo a lo nuevo, porque en realidad creo que queda bastante claro, ChatGPT o cualquier tipo de inteligencia artificial, que hay millones, es una herramienta, no es en sí una profesión, no es un resultado médico, no es un resumen, no es un profesor, es una herramienta, tal cual lo fue, como tú decías, Encarta, el Rincón del Vago, etc. Y lo interesante, y ahí quisiera que tal vez Gabriela complemente sobre este lado negativo, es cómo perder ese miedo. Creo que el centro de esta charla, como resultado de lo que hemos estado charlando, tendría que ser que Gabriela nos pueda dar un consejo, porque yo me incluyo como papá, pese a que ya lo hemos hablado con Khaled en un programa contigo, pero yo tengo mis dudas. ¿Cómo le enseño a él? ¿Cuál es el límite? Como papá yo le puedo decir, mira, la profesora me acaba de mandar ahora tu tarea, entrate a ChatGPT y hazla, porque ahorita sabes que tengo que salirte a una entrevista. Pero ¿cuál es el límite?
O sea, yo tengo que volver y hacerle un preexamen, decirle, explícame lo que has aprendido, muéstrame cómo lo has hecho, qué has cambiado. Que ha aprendido no mecánicamente, sino conscientemente. Exactamente. ¿Por qué? Esto lo relaciono en base a lo que tú me preguntabas, que el ChatGPT me define qué es el plagio. Ajá. Y esta es una pregunta que a nivel mundial está dando vueltas. Si yo le digo al ChatGPT que me haga un artículo o me haga un libro y luego vendo ese libro, Ajá. ¿tendré realmente los derechos de autor? Bueno, eso es muy interesante. La respuesta del CENAPI me lo vas a dejar para el final, para el corolario de esta entrevista. Gabriela, para el cierre, coincidimos con Harald. ¿Qué le decimos a los papás? O sea, yo empecé la entrevista con una idea, ahora estoy más confundido. Es decir, es demasiado grande. Y si no aterrizamos en algo, si no agarramos al toro por las astas, esto nos va a hundir a todos. Es decir, nos va a saturar de información, nos va a saturar de accesos, de posibilidades, y al final de cuentas vamos a estar huérfanos de todo. Es decir, no vamos a saber por dónde entrarle a la inteligencia artificial. ¿Cuál sería el consejo como educadora, como profesora, al papá que está escuchando este momento, la entrevista, y que quiere tener algo y decir, bueno, esa entrevista me ha servido porque voy a hacer esto a partir de hoy para mejorar la educación de mis hijos? Bueno, yo creo que el veneno está en la dosis. En todo. Ajá. En todo. ¿No? O sea, no sé, por ejemplo, papás que dan a sus hijos el celular para que se queden quietos, Ajá. ¿no? A tomar, jugar esto, ¿no? Y están ahí. Los niños pequeños menores de 2 años no pueden exponerse a las pantallas. No deben. Afecta al cerebro y todo. Y a continuación también, el niño máximo puede estar 2 horas frente a una pantalla. Y eso. Al día, máximo, ¿no? Porque mecaniza procesos, tu cerebro se queda ahí dopado Claro. con la luz, con los colores, ¿no? Y realmente... Retrocedes. Ahora, sí, efectivamente, hay aplicaciones en el celular que pueden enseñar, por ejemplo, a leer, Ajá. ¿no? Que tienen sonido, que tienen letras, que el niño Inglés. va y jala inglés, pueden enseñar. O sea, hay aplicaciones educativas que efectivamente son buenas. Abaratan costos, ¿no? En vez de tener los cartoncitos con las letras, nosotros tenemos Claro. el digital y eso pues el alcance tiene esa parte del lado positivo. Ujú. Pero como digo, el veneno está en la dosis. Si yo simplemente digo, me baso solo en la inteligencia artificial o en los aparatos digitales, estoy perdiendo. Los niños son sensitivos, ellos aprenden a través de todos los sentidos, son sensoriales, ¿no? Entonces ellos tienen que tocar, manipular, relacionarse, hablar, sentir, moverse, ¿no? Que es algo que la tecnología no permite, ¿no? Cuando estábamos en clases virtuales, era inhumano tener a un niño frente a una pantalla durante 3 horas. No Más pueden. de 40 ya era mucho, 40 minutos era mucho. Sí, o sea, no pueden aprender así, simplemente por un canal, ¿no? O sea, la vista o el oído. Y no. Entonces, no, la educación a distancia también para niños no está bien. Entonces la clave está en la dosis, Eso, digo, la medida. saber dosificar, ¿no? En todo caso, la información en base a tus objetivos. ¿Qué quiero? Quiero aprender. Entonces, bien, voy a leer a conciencia esta información que me está dando el ChatGPT. No voy a decir que es mío, porque es verdad que yo no la he hecho. Claro. Si yo a mis estudiantes, y mis estudiantes hacen toda su tarea a través de la inteligencia artificial o del internet, no puedo decir que han aprendido. Son, como decía, estudiantes de mentira. Digo, son profesionales de mentira. Que han comprado porque fricassé sus en la tienda. trabajos son de mentira. Entonces, cuando hacemos los trabajos para complacer al maestro o simplemente para obtener la calificación, estamos bien condicionados con eso. Todo es premio-castigo, ¿no? Y yo les digo a mis estudiantes, pues todo tiene consecuencias, ¿no? Si tú no has hecho la tarea a conciencia como debes hacer, no has aprendido. Y realmente ya se ha dicho esto, ¿no? Es autoengañarte. Porque tú estás pagando a la universidad para que te enseñe. Pero aprender es una cosa completamente personal. Nadie puede aprender por ti. Y nadie puede abrirte la cabeza y meterte la información. Claro. Eso depende únicamente de uno mismo. Entonces, ¿qué clase de profesional quieres ser? Esa clase de estudiante vas a ser. O sea, el estudiante que lee,
que cumple, que cuestiona. Es muy importante Que reflexiona. que reflexiones, que analices, que tomes varias fuentes de información y saques tu propio criterio. A los padres les sugiero que después de que le has dado al estudiante o al niño, ¿no?, algún contenido o alguna tarea, que le vuelva a preguntar. Y vuelva a preguntar situaciones. Por ejemplo, a mis estudiantes yo a veces les ponía casos virtuales de estudiantes, ¿no?, de niños, y que obtengan, digamos, un diagnóstico, ¿no? ¿Qué aproximadamente tiene este niño o qué tipo de inteligencia tiene si muestra este perfil, ¿no? Claro. Ahí tenían ellos que encontrar, o sea, de su cabeza, ¿no? Porque eran... Entonces, ¿qué harías? ¿Qué aplicación pedagógica harías para él, ¿no? Entonces, en el momento en el que tienes que procesar y recrear aquella información que está, ¿no? Por eso también la educación ya tiene que enfocarse hacia, digamos, la creatividad, ¿no? Darle a los estudiantes la herramienta, por ejemplo, ¿y qué le gusta? Ya, los videojuegos. Entonces, que desarrolle un videojuego. Ahora los medios digitales te permiten eso. Y a los niños les encantaría, pues. O sea, claro, la creatividad de los niños sumado a esto. Y bueno, al final de cuentas, es una herramienta. Y como un martillo, puede ayudar a construir como también a destruir. O te rompes el dedo, digamos. Claro. O sea, ahorita es como un ser vivo. Claro. O sea, nosotros mismos no cabemos en cuenta de lo que estamos creando, que es la inteligencia un artificial. monstruo. Sí, es un monstruo, ¿verdad? Pero, o sea, no sé, cuando nació Facebook, ¿no?, el creador de Facebook Sí. no se imaginó que esto iba a llegar a afectar de tal manera a toda la humanidad, Claro. ¿no? Porque ahora ya por Facebook pues puedes trabajar. Muchas cosas. Entonces, depende de quién tiene la herramienta en la mano y qué uso quiere darle. Muchas gracias, Gabriela. Obviamente, muchas gracias, Halt. Ha sido un programa de súper reflexión que ojalá haya sido asimilada por la gente, especialmente por los papás. Esta es la inteligencia artificial tan compleja, tan dispersa, tan profunda, tan eficiente en algunas cosas y tan incomprensiva en otras. Ya para el cierre, te voy a pedir que me leas 2 líneas de lo que dice del plagio, según el CENAPI en Bolivia, tu inteligencia artificial. Bueno, me ha dado un texto medio largo, pero a ver, Ya. dice: en relación al plagio, en publicaciones impresas en Bolivia, el CENAPI establece que cualquier obra literaria, artística o científica que sea original y que esté expresada en cualquier medio tangible está protegida por los derechos de autor. Ajá. Es la parte más importante. Y cuando se hace el plagio, Hay sanción, o Hay debería de haber sanción. esto a propósito de la ola de críticas que está teniendo las publicaciones del Ministerio de Educación, que ha evidenciado plagio en muchas de sus publicaciones, textos que ha sacado imágenes de anime, y la gente se encarga precisamente con inteligencia artificial de buscar estas imágenes en las redes para develar el plagio de estos señores del Ministerio de Educación, que al parecer pensaron que descubrieron la pólvora al encontrar estas imágenes y decir nadie se va a dar cuenta, cuando están peleando contra la inteligencia artificial, que otra persona también lo usa para saber si ha plagiado o no, y lo ha evidenciado. Y eso creo que nos está demostrando, tal como ustedes lo han dicho, que es una herramienta muy grande, muy compleja, y que si no sabemos usarla, podemos dañarnos, podemos lastimarnos o lastimar a alguien, y por eso es importante ser conscientes de esta herramienta llamada inteligencia artificial. Muchas gracias, Gabriela. Yo, bueno, al respecto, ¿no? Decir que, pues, es que son personas que desde estudiantes se acostumbraron a tomar información del Internet. Como profesionales también lo van a hacer. Y como profesional también es hipócrita no dejar que los otros lo hagan cuando yo también lo hago, Claro. ¿verdad? Entonces, esos son los profesionales de mentira, que han siempre obtenido sus notas y hecho sus cosas a través de cosas que sacan del Internet sin haber aportado nada. Y más bien ahora se tiene que enfocar hacia desarrollar la creatividad, ¿no? La inteligencia emocional e incluso los valores ecológicos hacia, o sea, las nuevas generaciones. Porque terminamos con esto, ¿no? O sea, un profesional, una persona que tiene un cargo tan importante como hacer la portada de un libro que va a llegar a miles de escuelas,
tiene que ser una cosa creativa, pues, un estudiante, un profesional íntegro. Pero ahora con la Pero ahí inteligencia estamos, artificial tenemos ha eso logrado que hacer buscamos el una camino etapa en fácil, 5 ¿verdad? minutos. Sí, exactamente. Al parecer. Y te lo puede Bueno, hacer. Harald, gracias por venir y hasta el próximo lunes con otra dosis increíble de inteligencia artificial. Millón de gracias, Oscar. Realmente un tema que nos ha dejado perturbados, creo, a ambos. Yo me voy a quedar Sí, charlando con sí. Gaby. Pero de todas maneras, a toda la gente que nos escucha, mil gracias por estar con nosotros como todos los lunes. El siguiente lunes, para enfriar un poquito Sí. la curva que estamos subiendo, te cuento que vamos a estar hablando sobre las características, algunos tips y sobre todo podremos definir cuántas inteligencias artificiales hay. ¿Y cómo Vamos a ponerse estar- inteligencia artificial en el celular? Exactamente. ¿Te parece? Vamos a traer a un especialista tecnológico que nos va a estar ayudando a develar todos estos secretos. Él es Abraham Corbera. Seguramente está escuchándonos y pues vamos a estar gustosos, querido Oscar. Pero como siempre, invitar a toda la gente que nos pueda seguir Sí. en Vegas Tech y principalmente contarles algo que estoy seguro que les va a encantar. Justamente estos ciclos, Oscar, para nosotros como Vegas Tech no tienen que quedar solamente en un programa. Claro. Y es por eso que vamos a exprimir a Gabriela y estamos pensando en hacer algunos cursos, Ajá. no cursos, sino charlas Claro. para concientizar a la gente sobre lo que es la educación y la inteligencia artificial, o la inteligencia artificial y la educación, como quieras verlo, pero que Gabriela nos dé esas reflexiones que hoy día creo que han sido muy importantes para Ajá. todos los papás y para los alumnos. Así que los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales y también estén atentos a las noticias que va a traer Gabriela, y también obviamente te voy a estar comentando más en el programa. En el programa lunes con el tercer tema que va a ser muy interesante. Siento que mucha gente está ahora, las que han permanecido en sintonía, con el cerebro a 100, es decir, calentándose el cerebro, porque hay cosas que no son tan fáciles de entenderlas, pero hay que hacerlas, porque si no, nos lleva al río. Y eso es en serio. La inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Y si no nos subimos al carro, nos va a arrastrar, nos va a aplastar y nos va a dejar fuera de cualquier competitividad. Porque vamos a ser obsoletos en cualquier rubro si no entendemos bien cómo funciona este asunto.